De lo contrario, tendría que morir. Y usted dice, ¿dónde dice eso? La Biblia lo dice, pero sigamos para que ustedes comprueben algo. Yo digo, si Dios le dijo a él, tráeme eso, las cosas que estamos leyendo, y Abraham lo trajo y las partió, y de una vez le dijo, estoy listo para pactar contigo. Mi pregunta es, ¿Dios descendió a la costumbre de la cultura? ¿Dios se adaptó a esa costumbre tardía de esos pueblos para pactar de acuerdo al conocimiento de Abraham? Sí. Cuando ustedes leen el versículo 17 del mismo capítulo 15 de Génesis, dice que cuando se puso el sol y oscureció, se vio un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó entre los animales divididos, y en aquel día el Señor pactó con Abraham. Dios sea glorificado. Dios descendió desde el cielo en su soberanía, adaptó la cultura y le dijo a Abraham, en tu lenguaje voy a pactar, en tu costumbre, en lo que tú conoces. Por lo tanto, el pacto fue claro para Abraham y mucho más para Dios. Dios siempre nos habla a través de la cultura en muchas ocasiones. Cuando Dios llamó a Samuel, no lo llamó con la voz de Dios. ¿Con qué voz lo llamó? Lo llamó con la voz de Elí, al punto que Samuel se levantó hasta 3 veces de su cama y fue a buscar a Elí. Dios siempre te habla con las personas, con las voces que tú has escuchado y que está más cerca a ti. Eso fue lo que hizo. Dios descendió a lo que Abraham entendía, a lo que Abraham conocía, y entonces pactaron. Bíblicamente está respaldando lo de los hallazgos que analizamos en la Universidad de Harvard. Vamos a ir al libro de Jeremías en el capítulo 34. Jeremías capítulo 34, versículo 18. Y ustedes se van a dar cuenta que Dios ya había prescrito eso. 18, 19 y 20 de Jeremías 34. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no cumplieron las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por en medio de ellas, a los príncipes de Judá y de Jerusalén, a los oficiales, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en mano de sus enemigos que lo buscan, o que buscan su vida. Y dice, y su cadáver o sus cadáveres serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Eso era bíblico, no solo ahora las excavaciones lo que hicieron fue ratificar, pero estaba escrito. Quien hacía un pacto y pasaba por en medio de los animales divididos, sangrando, estaban diciendo, estoy colocando mi vida, mi palabra es mi vida, no violaré. Y si viola el pacto, moriría. Mi pregunta, ¿permaneció Abraham en el pacto fiel o lo violó? Ustedes están como que sí, que no. ¿Permaneció Abraham fiel al pacto o lo violó? Génesis capítulo 16, versículo 1. Sarai, esposa de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces dijo Sarai a Abraham, ya ves que el Señor me ha hecho estéril, te ruego que te unas a mi sierva, quizá tenga hijos por medio de ella. Abraham, raro, ¿no? Porque Abraham es un patriarca, y el patriarca, las mujeres no tenían autoridad sobre ello, era la voz del hombre y no la voz de la mujer. Aquí vemos a Abraham obedeciendo. Dice, Abraham atendió a la voz de Sarai. Entonces Sarai, esposa de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio por esposa a Abraham. ¿Era esta la promesa de Dios? Estamos claros. Era a través de Sara el compromiso, el pacto, el ofrecimiento, la promesa de Dios. No era a través de Agar.
Ahora, el pacto dice que quien violara el moría. Estamos de acuerdo. ¿Por qué no murió Abraham? Eso es bonito. Eso es bonito. Y lo podemos usar y ningún teólogo puede refutar lo que usted dice. Por la misericordia de Dios. Pero además de la misericordia de Dios, había un pacto de parte de Dios. Y si Dios permitía que Abraham muriera, Dios quedaría como si no cumpliera su pacto. Y por veracidad de su carácter, de su palabra, Dios lo que hizo fue perdonarle la vida a Abraham para que Abraham pudiera ver el cumplimiento de él. Aparentemente parecieran que las deudas estaban saldadas. Dios fía pero cobra. Génesis capítulo 22. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? Tenía 100 años. Elena G. de White, en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 140 a la 151, dice que Abraham tenía 120 años, o mejor, cuando fue a ofrecer a Isaac, porque Isaac tenía 20 años. Un día de mañana, versículo 2 del capítulo 22 de Génesis. Entonces Dios le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien tanto amas. Esta expresión está literalmente plasmado en los hallazgos de las costumbres de los pueblos antiguos. Tenían que entregar lo que más amara, o entregar todas sus propiedades que tenía, o la riqueza que había adquirido, porque era algo que estaba pactando. A cambio de su vida tenía que dar lo que se desprendiera de sí, que sintiera la persona que estaba entregando parte de sí misma. Por eso usted lee, dice, entrega lo que más ama, lo que tanto amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre el monte que yo te diré. Quien permanece firme en el pacto coloca las condiciones. Quien viola el pacto se somete. Y ahora vemos a Abraham, ahora llamado Abraham, versículo 3 del capítulo 22. Y Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, llevó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y fue al lugar que Dios le había dicho. Ahora Abraham no podía negociar: yo voy a ir a este monte que queda más cerca, aquí. No, tiene que ir al lugar donde dice. Tenía que pasar por varios montes. Abraham podía entrar a cuestionar a lo que hacemos nosotros ahora, llamado intelecto, a cuestionar a Dios. Bueno, si es monte que está allá, 3 días de camino, ¿no es monte este que está aquí? Lo importante no es cumplirle pues a Dios, lo importante no es sacrificar a Isaac. ¿Para qué tanta tortura hasta ir 3 días sabiendo que voy a hacer esto con mi hijo allá? Yo le digo, ¿por qué? Es importante ir al lugar donde Dios ha dicho que usted y yo vayamos. Vamos adelante. Versículo 5. Entonces Abraham dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. ¿Quién le dijo a Abraham? ¿Quién le dio esa seguridad? Ahora veo a un Abraham convertido, convencido y restaurado. Un Abraham que está diciendo: yo voy con el muchacho, vamos a ir allá, vamos a adorar y luego regresamos. Cuando la orden de Dios es que lo fuera a sacrificar. Ahora Abraham no solo cree en Dios, sino que le cree a Dios. Abraham sabe que si Dios cumplió su palabra, a pesar de que él violó su pacto, Dios de una manera u otra, no sabe cómo, pero Dios restaurará la vida de su hijo. Gloria a Dios.
sabe que su poder está centrado en Él. Iremos. Me emociona esta parte, esta declaración. Yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Había vida en la palabra. Pero para nosotros, ¿cómo sabía él? ¿Cómo estaba convencido que no lo iba a sacrificar allá? Porque su decisión era sacrificarlo. Ya no podía violar 2 veces el pacto. Ahora, yo me pregunto ahora si de pronto en su mente surgió la inquietud. ¿Por qué Abraham no le dijo a Sara? Ahora, ¿no fue obediente ya cuando se iba a salir de su cama y se acostar en la cama donde no debía estar acostado? Y allí no dijo a Sara, mira, Dios ha dicho que el pacto va a ser contigo, y aunque no sepamos nada y no sabemos cómo, Dios cumple. Por lo tanto, me quedaré contigo. Y yo soy el patriarca. Última palabra. Era así. No era cuestionado. Pero qué fácil es obedecer cuando tengo la tendencia a eso. Patriarcas y profetas. Y si alguno no lo tiene, cómprenlo. Patriarcas y profetas. Página 140 a la 151. Dice que Sara veía por los ojos de Isaac. Sara veía por los ojos de Isaac. Isaac era la extensión de su vida. Donde Abraham le diga a Sara, mi amor, yo hice un pacto, tú no te diste cuenta por obedecerte y pasar un rato allá como medio bueno. Ahora estoy sufriendo la amargura más terrible de mi vida, tú no te das cuenta, estoy a punto de morir. O tengo que ofrecer a mi hijo. Nuestro hijo, hoy tengo que salir a sacrificarlo allá. 3 días de camino, o sea que entre 3 días estaremos sin hijo, tú y yo. ¿Sabe qué había hecho Sara? Yo me imagino. Sara se agarra del manto de Abraham o de Isaac. Y Abraham había tenido que arrancar o traerse a Sara y a Isaac cargado. Pero Abraham se había agarrado, Sara se había agarrado tanto de su hijo, había llorado y no había permitido eso. Entonces, por ende, había tenido que morir Abraham. Porque la Biblia dice que moriría. Habría tenido que morir Abraham. Esta es una cuestión bastante compleja. Lo que implica pactar con Dios. Sigamos leyendo. Versículo 6, ¿no? Del capítulo 22 de Génesis. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron los 2 juntos. Entonces Isaac dijo a su padre, Padre mío. Y él respondió, ¿qué? Mi hijo. Isaac agregó, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero? Usted como padre respóndale a su hijo. Isaac conocía 3 veces al día, acostumbrado a ir a hacer el sacrificio, el holocausto, a adorar a Dios. Conocía para qué era la leña, el fuego, pues conocía para qué era el cuchillo, pero faltaba un elemento. Aquí está la leña, aquí está el cuchillo, aquí está el fuego. Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está? No vaya a mentirle a su hijo. Abraham contestó, no mintiendo. Abraham contestó creyendo en Dios y creyéndole a Dios. Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron juntos. Esas palabras salieron no de la carne de Abraham, salieron del espíritu de Abraham, convencido de que alguien que no le había fallado a él, alguien que por encima de su mala conducta, alguien que por encima de su error, alguien que por encima de su tendencia carnal, ahora lo restaura y le muestra que se cumple. Dios nunca le queda mal a usted.
Y si Dios le ha prometido a usted algo, Dios va con usted hasta donde tenga que ir, pero Dios le cumple a pesar de, no importa su conducta, porque Dios